Bueno, doncs m'havia oblidat, quan he fet la benvinguda als que ens visiten, que hi ha un món que és paral·lel, que és un món virtual, en el qual hi ha persones que ens segueixen per YouTube i són potser unes 10 o 12. Aleshores, els volem donar la benvinguda perquè estan d'alguna manera entre nosaltres, no els veiem, però ja és positiu que ens acompanyin. Per tant, doncs, benvinguts, i mirarem de recordar-nos sempre que fem la benvinguda que hi ha una part de persones que estan amb nosaltres però no els veiem. Doncs que puguin aprofitar també de l'escalfor i del missatge i del que fem aquesta tarda junts. Jo ara, com no sé ben bé com ho farem, jo aniré segons el que el meu partit cervell diu. I és el següent. Nosaltres rebem la Aida Banyuls, si vols vine aquí, anirem improvisant. L'Aida Banyuls té una relació molt important amb Guinea Equatorial, oi que sí? I jo he buscat algunes cosetes que us volia comentar. Guinea Equatorial és un país que està en Àfrica Central, suposo que ja ho sabeu. La seva capital és Malabo. Els idiomes oficials són l'espanyol, el francès i el portuguès. La població, el 2013, perquè no he tingut una informació més recent, 1.772.000 persones. 1.772.000. Són menys que Catalunya. I el vol d'aquí fins allà són 10 hores, 10 minuts. És curiós, oi? Aleshores, doncs, m'ho he marcat des de Barcelona. I, per tant, doncs, aquesta tarda la tenim entre nosaltres, que farem una mica d'interviu, i el que jo volia dir és una frase que he tret teva, que diu, de l'agost del 2018, diu, todo lo que disfruto en una misma foto, era una foto que sortia, diu, y sin faltar el faro. Entre ola y ola, el Señor está al timón de mi vida y navego confiada. És correcte, això? Molt bé. Doncs aleshores passarem aquí darrere i farem una mica d'interviu. Molt bé. Deixa'm corregir una cosa. Quasi, però són 11 hores de vol. 11? Doncs on t'he tret la informació no és correcta. Sí, va bé, Ok, molt bé, perfecte. Per tant, com he dit, és la Aida Banyuls, que és filla del pastor de Cerdanyola, el coneixem bé, el Banyuls, i la seva mare, que també ha vingut aquí alguna vegada a fer-nos alguna presentació, sembla que va ser la darrera vegada, amb una ampolla d'aigua o amb un got d'aigua, me'n recordo d'aquestes coses, que va fer una exposició. Per tant, et volia, si pots fer la teva presentació personal. Sí, és molt fàcil. Em dic Aida, això ja són 23 anys la setmana que ve, però soc mestra d'educació primària en anglès i música i no hi ha molt més a dir, simplement, soc filla de missioners, però estem aquí servint a Cerdanyola, hem estat servint per diversos anys i estic involucrada amb la lluança i amb el lideratge dels joves, però estic ben a la vora, aquí al costat de Cerdanyola. Com a presentació, més o menys, això, he viscut la infància a Guinea i té molt a veure amb el que us vull explicar aquesta tarda aquí amb vosaltres. Molt bé, i em pots dir per què vas a Guinea? Molt bé, doncs l'any passat vaig tenir l'oportunitat de fer les pràctiques universitàries allà, a Guinea, per 2 mesos, i durant aquests 2 mesos vaig poder estar en contacte amb estudiants universitaris. No sé si coneixeu GBU, que és aquest moviment estudiantil, els grups bíblics universitaris, i mentre estava allà vaig estar en contacte, vaig estar bastant temps amb ells i vaig veure que, a diferència d'aquí, allà no hi havia un grup d'estudiants que tinguessin aquest moviment estudiantil d'evangelització a la universitat. Llavors vaig pensar, per què no? Aquí funciona des de fa 50 anys, que acabem de fer, i molta gent ha conegut el Senyor gràcies a aquest moviment, gràcies als estudiants que han volgut
ser llum allà on el Senyor els ha posat amb aquesta carrera o aquesta facultat. I aquests estudiants que jo veig aquí, que n'hi ha un munt d'estudiants creients a la universitat, no estan fent aquest moviment, no s'estan movent en activitats evangelístiques. Llavors vaig pensar, doncs m'agradaria molt que aquí passés. Me'ls imaginava fent activitats, fent grups d'estudiants pregant, fent estudis bíblics i simplement somreia quan ho pensava, però no era res, era una emoció potser, no? Així que quan vaig tornar a Barcelona vaig rebre una trucada que em deien que des de GBU havien estat somiant amb aquest projecte durant molts anys i que havien vist que jo havia estat involucrada amb estudiants per algunes fotos que anava posant i que anava comentant als amics de GBU. Em van dir, doncs, estem pensant que el Senyor està obrint portes per anar aquest cop, sortir d'Espanya, ja ha hagut feina aquí, ara hem d'anar més enllà de les fronteres i començar aquest projecte a Guinea. Si vols, volem comptar amb tu perquè hi vagis. I no vaig dir res, com deveu pensar, és un xoc per mi, tinc 22 anys, no tinc cap experiència encara en res, però vaig pensar, Senyor, això a mi em mou el cor, no? Estic molt emocionada per això, però no vaig dir res, vaig estar en silenci durant un temps fins que vaig dir als meus pares que això estava passant i que ells abans de parlar amb mi preguessin perquè la seva paraula cap a mi fos del Senyor i no una emoció dels pares, no? I així va ser, ells ho van fer així. Així que a poc, entre la Bíblia, passatges que jo anava trobant a la Bíblia, persones sàvies que venien a parlar amb mi i com es movien les coses, no? La vida, el dia a dia m'estava obrint portes cap a Guinea i tancant portes d'aquí a on jo visc. Per tant, vaig anar veient que no era una emoció, vaig demanar que la persona que em truqués em confirmés que m'havia trucat i que era veritat. I vaig anar al WhatsApp, ho vaig mirar tot i realment el Senyor m'estava cridant per fer això. I per què vaig a Guinea? Vaig a Guinea perquè vaig a començar aquest moviment estudiantil de GBU. Això per una banda, però aquest projecte no només es va obrir així, sinó que la UEB també em va donar el seu suport des de la Unió Bautista d'aquí d'Espanya i ells em proviran un lloc per viure i amb una part més administrativa del projecte, però també estic amb els dos, estic involucrada amb les dues parts i allà estaré treballant amb infants, ajudant a una part de l'escola amb infants, que ja és un projecte que la UEB té moltíssima experiència. Després us posaré un vídeo que potser us ajuda més a veure aquesta part de la UEB. Molt bé, gràcies. I per què la GBU a Guinea? Sí, perquè GBU és el que estava dient, no? És l'únic país d'Àfrica que no té moviment estudiantil i que podria tenir-lo en aquests moments. Això és una raó. Per l'altra banda, és l'únic país d'Àfrica que parla espanyol. Som els responsables, no?, des d'Espanya. Amb això estic convidant a tothom perquè és un país on pots comunicar-te amb aquest idioma i pots servir el Senyor. Això és una de les raons. Com a IFES, que és l'organització d'estudiants internacional, ens va dir que érem els responsables, ens emputxaven per anar des de fa molts anys i no ha sorgit la persona a dir que ha volgut anar fins ara que el Senyor ha proveït, no? I creiem que realment és del Senyor. Per altra banda, crec molt en aquest verset de Mateu 5:13. El Senyor vol que siguis sal i llum allà on t'ha posat. Ets estudiant? A l'institut, a la universitat, a la teva facultat de Medicina o a la teva facultat de Ciències o Arts. Si ets treballador, a la teva feina. Si ets veí, a la teva escala de veïns. Crec que el Senyor té un propòsit allà on t'ha posat, molt específic per tu que ningú més pot fer. Per tant, penso també que aquests nois i aquestes noies també tenen aquesta possibilitat de ser sal i llum durant el seu temps d'estudiants. I no deixa de ser un evangelisme estratègic. Qui no voldria tenir un metge que és creient o un mestre que és creient? Quan fem evangelització amb els estudiants d'universitats estem parlant dels futurs professionals del país. Són les persones que estaran influenciant la resta del país en un futur molt proper. Per tant, és un evangelisme estratègic, pensem. Per altra banda, creiem també que el GBU no és més que un braç missioner de l'Església. Llavors no és treure ni un grup de joves ni muntar un moviment juvenil únicament, sinó que creiem que aquests joves han de pertànyer a la seva església local, els hem de donar capacitats i ajudar a desenvolupar els seus talents i volem que l'Església doni suport allà també perquè aquests estudiants siguin missioners que l'Església envia. Potser vosaltres no podeu anar a certs llocs, però els vostres estudiants a la vostra església sí que hi poden arribar i sou vosaltres els que heu d'emputxar-los per anar fins allà. Això creiem que GBU pot fer un impacte. Jo crec que aquest moviment d'estudiants pot fer un impacte en aquest país com ho ha fet aquí a Espanya. Molt bé.
Què és el que s'ha fet ja? Doncs bé, quan vaig estar allà durant 2 mesos no vaig poder fer gran cosa, però realment vaig veure un equip, vaig formar un equip de 4 estudiants, si voleu us puc donar els noms, està el Salvador, la Vanessa, la Pilar, i som joves que estan decidits a portar això a terme, volen que els ajudem des d'aquí, però això acabarà sent un projecte d'ells, que ells seran els principals protagonistes i que ja volen, que estan esperant que comencem allà. Llavors hi ha un grupet de 4 estudiants, però s'ha fet molt més, se segueixen reunint cada setmana, fent estudis bíblics i bregant pels seus companys de la universitat, però el projecte volem que comenci ara properament a l'agost, que és quan marxaré el 19 d'agost per estar donant suport a aquests estudiants. Pregunta fora de guió. Et consideres que tens un cor de missioner? Jo crec que aquesta pregunta se l'hauria de fer tothom aquí. Tots hauríem de tenir un cor de missioner perquè tots ho hem de ser allà on estem. Ma mare em va dir un cop Aida, que tu pugis a un avió per anar a Guinea no et farà missionera. Si no saps ser missionera aquí no ho seràs a Guinea tampoc. I em va dir que tot això comença aquí, que no hi ha una obra de màgia que a l'avió em transformo i surts d'allà sent una missionera i que saps parlar del Senyor. Has d'aprendre a fer-ho des d'aquí, des de casa teva. Potser tens oportunitats de parlar del Senyor a familiars que no el coneixen encara o companys que comparteixen amb tu durant el dia a dia. Tinc cor de missionera? Jo crec que sí, però és que crec que tothom, un cop coneix el Senyor, no es pot callar, no pot quedar-se tan tranquil perquè ha viscut algú que necessita compartir. Molt bé. Moltes gràcies. Per lligar una mica amb el que hem cantat abans, que hem de predicar tots l'Evangeli de la Pau, ha sigut l'himne que hem cantat abans, a fi que tot el món, que tots creguin, que tots sentin, que en ell la gent sàpiga que hi ha perdó, d'alguna manera la teva aportació, la teva feina, aquest sentiment que tens de portar la paraula de Déu en el teu context dels GBU, uneix una mica el sentiment que tenim tots, efectivament. Volem predicar, cadascú té la seva manera, però donem gràcies a Déu perquè tu tens aquesta visió i la pots arribar a fer, tens les competències per poder-la aplicar en un país lluny d'aquí, però que segur que el Senyor t'està beneint. Jo voldria fer una pregària per ella, en nom de la nostra comunitat. Pare etern, et volem agrair, Senyor, perquè tu aixeques persones, aixeques els teus fills, poses la convicció en els seus cors d'anar allà on creuen que poden aportar la teva paraula. Gràcies perquè de qualsevol manera tu estàs treballant amb nosaltres, Senyor, ens dones l'interès, cadascú amb la mesura de les seves capacitats, i t'agraïm, Pare, perquè hi ha persones joves. Donem les gràcies per la vida de l'Aida, Senyor, perquè ella considera que té que fer aquesta feina i tu l'estàs beneint. La posem a les teves mans amb tot allò que té que fer, que tu prosperis els seus projectes i que sigui de benedicció. Gràcies, Senyor, per la seva vida. En el nom del Crist. Amén. Perdona, una cosa d'abans de mi. Ara posaran un vídeo, que és aquesta part que podeu veure més visual amb la web. És un poble que es diu Basupú i que, si pots posar un moment la diapositiva anterior, només volia dir una cosa. No hi ha cap moment a la Bíblia que veiem que el Senyor treballi sol. Déu treballa en equip. Crec que aquesta església també treballa en equip. És una que estic veient. Com el Senyor treballa amb moltes persones sempre, no fa l'obra sol. I és per això que també aquest projecte amb Guinea també el faig en equip, no el faig jo sola, no podria anar jo sola. El meu principal membre de l'equip és el Senyor i això ho he vist des del principi, però també estic amb un equip d'oració, així que si vols formar part d'aquest equip d'oració, jo estic enviant unes cartes d'oració cada 2 mesos, així que vine a parlar amb mi, tinc alguns fulletons com aquests per agafar les teves dades i poder-te enviar aquestes cartes d'oració. També pots ser part de l'equip a nivell econòmic. Jo estic així formant a l'equip de subvencionar el meu treball allà, així que si també el Senyor et mou el cor per ser part d'aquest projecte, potser no pots venir a Guinea, m'encantaria que vinguessis, però potser pots venir des d'aquí i pots formar part d'aquest equip de suport econòmic i també de la mateixa manera podem parlar ara mateix a la sortida.
Sobretot l'oració és una que jo necessito des del principi perquè encara no he marxat a Guinea i el Senyor ja m'està ensenyant en proves que ets d'aprendre d'ell, no? I també l'enemic doncs, et posa dubtes. Per tant, l'oració, des que surti d'aquí, ja m'agradaria que estiguéssiu pregant per mi, pel Salvador, per la Vanessa o per cada un dels que estan allà. Molt bé. Estupendo, gràcies. Si podeu posar el vídeo. Gràcies. Creo en ti cuando en tu voz puedo oírte repetir que tú tienes el control, que tú sabes mi sufrir. Creo en ti aunque el dolor me ha hecho hoy dudar de ti. Perdóname, yo creo en ti, yo creo en ti. Creo en ti, ayúdame, Padre, aumenta hoy mi fe, no me sueltes de tu mano, ya lo sé, no fue en vano. Creo en ti, no temeré, y en tus fuerzas seguiré, lucharé. En ti creeré, aunque no salga el sol, aunque tiemble la tierra, tú eres mi Salvador. Creo en ti, pues tú eres el principio y el fin, capitán de esta guerra, toma tú nuestra tierra. Y creo en ti, tus promesas, tus palabras siempre ciertas. Eres justo y verdadero, el que nos amó primero. Confiaré en tu amor eterno, rendiré mi vida entera. Suenan las montañas, que tú nunca me has dejado, qué regalo más preciado. Me has comprado con tu sangre y ya nada puede hacerme naufragar. Aunque no salga el sol, aunque tiemble la tierra, tú eres mi Salvador. Creo en ti, pues tú eres el principio y el fin, capitán de esta guerra, toma tú nuestra tierra. En ti creeré, aunque no salga el sol, aunque tiemble la tierra, tú eres mi Salvador. Toma tú nuestra tierra. Basupu, Basupu, Jesús. El tema que tenim avui, si no m'equivoco, vida en lugar de religió. Correcte? Aleshores, preparem el nostre cor per escoltar-lo. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ve? ¿Sí? El Benjamín esta mañana comentaba que nuestras reuniones pueden ser a veces un poco previsibles, ¿no? Mentalmente,
ya pensamos, ahora viene esto, entonces de alguna manera, al tener las reuniones de manera previsible, eso nos da comodidad, no nos ponemos nerviosos si todo es previsible, pero lo previsible también se vuelve a veces aburrido, no digo siempre, pero en alguna ocasión lo previsible puede ser a veces aburrido. Así que de alguna manera creo que con esto Benjamín lo que quería era motivarnos a no ser tan previsibles, a ser un poquito imprevisibles. De vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, porque si no se vuelve previsible, ¿no? También. Así que me gustaría hacer algo que no estaba previsto, ¿no? Benjamín ha orado por Aida para que el Señor la acompañe en este proyecto y no voy a orar otra vez, pero sí me gustaría pedirte que te pusieras de pie, por favor. Y vamos a hacer un aplauso. Me quedé con ganas de dar un aplauso a la presentación, ¿vale? Gracias. Y porque realmente hay que tener mucho valor para responder a la llamada del Señor, ¿no? Cuando el Señor nos pide que salgamos de nuestra comodidad. Y como ya he dicho, no se trata simplemente de volar 10 horas en avión para ser misionero en algún lugar, porque es verdad que si no eres misionero en tu barrio, pues tampoco vas a ser misionero en la otra parte del mundo. Se trata siempre de escuchar la voz del Señor y dar respuesta a lo que el Señor pide de nosotros. Y en esta tarde vamos a estar reflexionando, vamos a estar meditando acerca de esta serie que estamos haciendo en el Evangelio según San Juan, los milagros en el Evangelio de Juan, y hoy toca la tercera señal, vida en lugar de religión, vida en lugar de religiosidad. Y es una escena también muy conocida en la que Jesús sana a una persona que llevaba toda una vida padeciendo de enfermedad. Y vamos a reflexionar en este texto, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 18, es una larga lectura. Y una larga lectura no significa necesariamente que la predicación sea muy extensa, pero bueno, vamos a ver si tengo la capacidad en esta tarde de poder explicar. Tengo muchas cosas que quiero explicar y voy a intentar explicar todo esto en un tiempo prudencial, ¿no? Para que tampoco se vuelva tan predecible. Bueno, vamos a leer primero el texto porque es un texto muy vibrante y vemos a un Jesús en estado puro en este texto. Si es verdad que hemos visto a Jesús haciendo milagros, este es el primer milagro en el que Jesús toma la iniciativa. En los anteriores milagros, de alguna manera, era la gente que le pedía. María le pide, se han quedado sin vino. Y el oficial del rey le dice, mi hijo está enfermo, está a punto de morir. Y en este tercer milagro, es Jesús mismo el que toma la iniciativa. Así que aquí vemos a Jesús en estado puro. Y es fantástico. Así que vamos a leer el texto. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. A Jesús siempre lo encontramos en el contexto festivo. Y eso es maravilloso. Y además, el hecho de que este texto empiece así, ya marca el tono del texto, marca el tono del pasaje. A Jesús lo encontramos siempre en contexto festivo. Y vamos a quedarnos con esta idea, porque después la vamos a desarrollar, pero quedémonos con esta idea. Allí donde había fiesta, muchas veces encontramos allí a Jesús, ¿vale? Versículo 2. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, toda una vida. Toda una vida. 38 años. Pensad esto. 38 años. Toda una vida. 38 años. Versículo 6. Y cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro después desciende antes que yo. Jesús no le preguntó si tenía a alguien. Jesús le preguntó, ¿tú quieres ser sano?
pero el pobre hombre le dio la respuesta que él pensaba que le estaban preguntando. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya está, estas palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, si os dais cuenta, están aquí hablando, están quedándose en la anécdota y no en lo principal, que había sido el milagro, pero de eso lo explicaremos luego. ¿Y quién te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y termina el pasaje, versículos 17 y 18, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso os digo que este texto, aquí vemos a Jesús en estado puro, por eso me da un poquito de miedo extenderme demasiado en el sermón de hoy, pero si veis que me extiendo demasiado, pues me hacéis una señal y ya paro, ¿de acuerdo? No, ahora en serio. Como os he dicho, ya desde el versículo 1 encontramos a Jesús en el contexto de una fiesta, y este realmente es en el Jesús en el que creemos, un Jesús festivo, un Jesús alegre, un Jesús que realmente quiere proponernos a nosotros una experiencia de vida alegre. Y lo más curioso de todo es que si Jesús en el que creemos era un Jesús alegre que invitaba a las personas a experimentar la alegría y la esperanza de saberse hijos de Dios, lo que vino después de Jesús no fue algo tan alegre. De hecho, después de 20 años de iglesia, después de 20 siglos, de iglesia cristiana, muchas personas identifican a la iglesia y a la fe como algo muy, muy aburrido. Y piensan que todo lo que tiene que ver con religiosidad es algo súper aburrido. Y me gustaría que nos hiciéramos realmente esa pregunta y que fuese una pregunta honesta que nos hacemos los cristianos. ¿Cómo es posible que siendo seguidores de Jesús y siendo Jesús una persona tan aficionada a la alegría y a compartir la alegría y a encender la alegría allí donde iba, sus discípulos, sus seguidores, los cristianos que decimos imitarle y seguirle, somos identificados y relacionados con algo aburrido? Tal vez porque es predecible, Benjamín. Al ser predecible, suele ser aburrido, ¿no? Si es predecible, es aburrido. Bueno, no sé, es una reflexión que es importante que hagamos, pero sigamos leyendo. Él dice el texto que había un estanque, el estanque de Betesda, y es interesante porque fijaros que dice el versículo 3, que había allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y este estanque de Betesda es lo más parecido que encontramos en toda la Biblia a un hospital. En la Biblia no había hospitales, en el mundo antiguo no había hospitales. De hecho, los hospitales como los conocemos el día de hoy, es un invento cristiano. Los hospitales es un invento cristiano. La palabra hospital, ¿a qué os suena? Hospitalario, hospitalidad. Y la hospitalidad fue de las primeras herramientas que la iglesia cristiana entendió que necesitaba desarrollar para extender el evangelio. No había redes de evangelización. Y entonces, ¿qué hacían los evangelistas y los misioneros? Que iban a una iglesia y allí la gente de esa iglesia les hospedaba, se practicaba la hospitalidad. Y por eso en el Nuevo Testamento se menciona tanto y que es muy importante la hospitalidad. Y en esas iglesias, y en esos hospicios, y en ese contexto de hospitalidad no solamente iban los misioneros, sino toda persona que necesitase algo. Y también, por supuesto, enfermos. Y a medida que fue desarrollándose esa idea, surgieron los hospitales. Así que los hospitales es un invento cristiano.
Así que, oye, el cristianismo tan malo no es al final de todo, ¿verdad? Tan malo no es. Entonces, ¿por qué tienen tan mala prensa el cristianismo? ¿Por qué tienen tan mala prensa los cristianos? Porque hay mucha gente que no quiere saber nada de los cristianos y por extensión de Dios, de la fe y de la Biblia. A lo mejor porque nos hemos convertido en gente muy aburrida y no como nuestros seguidores, ¿no? Taciturnos, aburridos. Y de hecho, la palabra enfermo en latín tiene que ver con estarse quieto, Una persona enferma es una persona que se está quieta, no puede moverse. Y lo que vemos aquí es algo completamente diferente, a un Jesús que se mueve y quiere que nos movemos. Y dice el texto, sigue diciendo el texto, que la gente estaba allí esperando el movimiento del agua porque había un ángel que descendía y se movía el agua y el primero que bajaba allí al agua, era sanado. Y nos dice el texto que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, toda una vida. 38 años. Hay personas que tienen 38 años, toda su vida, ¿no? Pienso en alguien que tenga 38 años, ¿no? Si conocéis a alguien que tenga 38 años, es toda la vida de esa persona. Y esta persona hacía 38 años que estaba así. Y el hecho de estar 38 años allí tumbado, hacía que él pensase que la realidad, toda la realidad era esa. No podía pensar de otra manera. Por eso cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él no entiende la pregunta. Jesús le está ofreciendo la sanidad. Sin embargo, él piensa que le está preguntando, ¿no tienes a nadie que te meta en el agua? Jesús no le está preguntando eso. Jesús le está ofreciendo la sanidad. Pero fijaros la diferencia. Sutil, pero importante. Jesús le está ofreciendo la sanidad y este hombre, como hacía 38 años que estaba así, la forma de pensar ya la tenía institucionalizada. La enfermedad y el largo tiempo que esa enfermedad la tenía postrado había hecho que no solamente su cuerpo estuviese enfermo, estuviese quieto, sin moverse, sino también su mente, su forma de pensar y su forma de interpretar la realidad. Estaba institucionalizado. Hay una escena de una película, iba a ponerla al principio, pero dije, bueno, es que si ya pongo esta escena me alargaré mucho, pero no puedo resistir, me tengo que explicarlo. Es Cadena Perpetua. ¿Habéis visto? ¿Quién ha visto esta película? Cadena Perpetua. Vale. Los que no la hayáis visto, tenéis que verla. Tenéis que verla, es muy buena, esta película es muy buena. Y hay una escena en la que, bueno, es en una cárcel, a una persona injustamente, lo meten en la cárcel, pasa allí muchos años y se hace amigo pues de la gente de la cárcel. Al final, si vas a estar muchos años en la cárcel, pues tendrás que hacerte amigo de la gente allí, ¿no? Y pues él veía cómo la gente iba saliendo de la cárcel y sobre todo salía la gente ya que estaba muy mayor. Y esta gente mayor al final estaba bien en la cárcel, pero cuando salía se moría. Y entonces él pregunta, oye, pero si lo que cualquier persona quiere es salir de la cárcel, ¿cómo es que esta gente se muere? Y en Cadena Perpetua actúa Morgan Freeman, el gran Morgan Freeman, que es como la voz de la conciencia. Y también en algunas películas hace de Dios Morgan Freeman, lo cual es espectacular, ¿no? Morgan Freeman, Dios, fantástico. De hecho, hay un documental de Netflix que también sale Morgan Freeman explicando acerca de Dios y todo eso. También os lo recomiendo que lo veáis. Bueno, no, veis cómo es que al final me emociono demasiado y no me centro. El tema es que aquí en esta peli, Morgan Freeman le explica al protagonista que las personas se mueren cuando salen de la cárcel porque ellos salen de la cárcel, pero la cárcel no ha salido de ellos. Al estar tanto tiempo en la cárcel, se han institucionalizado, se han convertido en taciturnos. Al final no entienden la vida de manera diferente a como la vivían en la cárcel. Y esto le pasó a este hombre. Al final no solamente su cuerpo estaba enfermo, sino también su mente y su alma estaban enfermos. No podía entender la realidad de otra manera. Y pienso que muchas veces las iglesias se vuelven así también. Se vuelven enfermas, se vuelven taciturnas, se quedan inmóviles y quietas. Y una de las características de la vida que el Señor nos propone es el movimiento. Y otra de las características es la alegría, la felicidad. Y por eso decía que el hecho de que este capítulo 5 de Juan empieza diciendo esto es muy importante, porque a partir de aquí entendemos toda la escena y entendemos lo que propone Jesús. Jesús no solamente propone la remisión de la enfermedad,
Jesús propone un estilo de vida diferente, un estilo de vida en movimiento. Y eso es lo que le está proponiendo a este hombre, y este hombre no lo entiende y simplemente piensa que le está proponiendo una ayuda para bajar al agua. Pero Jesús no necesitaba el agua para sanarle. Jesús solamente necesitaba su palabra, pronunciar una palabra. Y esto es lo que hace. El hombre piensa en categorías de su situación. No hay nadie que vaya conmigo y entre tanto yo bajo, alguien baja antes que yo y pierdo la oportunidad. Y Jesús no le estaba proponiendo eso. Y pienso que muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Jesús nos propone, Dios nos propone una vida de retos, una vida de conquistas, una vida de felicidad, una vida de alegría, una vida de esperanza. Y nosotros muchas veces nos quedamos simplemente dando excusas. Nos quedamos mirando el detalle y no entendiendo que el que está delante de nosotros es mucho más poderoso que las circunstancias, la crisis o el problema que estemos viviendo. Amén. Versículo 8. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Las palabras de Jesús son suficientes. Lo que dice Jesús es suficiente. Levántate, toma tu lecho y anda. Nada más y nada menos. Una simple frase. 3 verbos. Levántate, toma tu lecho y anda. Nada más. Y el versículo 8 dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Lo que dice Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. La palabra de Jesús es suficiente para transformar por completo 38 años de enfermedad, 38 años de institucionalización, 38 años de estar sin moverse. Para nosotros es imposible, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Y esto es maravilloso porque mientras el hombre está mirando en clave de lo que él conoce, de la realidad enferma, de esa realidad taciturna, como decía Benjamín, al final Dios le propone algo completamente diferente. Le dice, oye, no, tienes que levantar, tomar tu lecho y caminar. Y eso es lo que tienes que hacer. Y este hombre escuchó la voz de Dios e hizo lo que Dios le ordenó. Y esto es muy interesante porque al fin y al cabo, eso es un reto para nosotros, porque las palabras de Jesús crean realidad. Lo que Jesús le dice a este hombre remite, borra 38 años de enfermedad. De verdad, o sea, no podremos subrayarlo lo suficiente. Jesús le dice 3 frases, 3 palabras. Y esas 3 palabras de Jesús y el poder que encierran estas 3 palabras borran toda una vida de enfermedad. Esto es majestuoso. Para el hombre esto es imposible, pero para Dios es posible. Y esto fue así, fue realidad, porque este hombre estuvo atento a lo que el Señor le dijo, escuchó e hizo caso a lo que el Señor le dijo. Y nosotros, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿A la tradición? ¿A lo previsible? ¿O a lo que el Señor dice de nosotros? El reto importante para el creyente es hacerle caso a lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos dice, levántate, levantarnos. Y si el Señor nos dice, sal, salir. Y si el Señor nos dice, toma tu lecho, tomar nuestro lecho y seguir avanzando y seguir adelante, no quedarnos quietos. Porque quedarse quieto, como os he dicho, es sinónimo de enfermedad. Quedarse quieto es sinónimo de enfermedad. Pero el Señor quiere que avancemos. Y lo interesante viene después. Lo interesante viene ahora, porque dice el texto que era día de reposo aquel día. Y este dato parece que es insignificante, pero no. Este dato es muy importante para la segunda parte de la historia. Dice que era día de reposo. Y como era día de reposo, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no puedes llevar tu lecho. Vaya hipocresía, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de este hombre? 38 años enfermo. 38 años de enfermedad, de indignidad, de tristeza, de no vida. Así que ante la remisión de esa realidad negativa, que debería significar alegría porque este hombre había sido sanado, cualquier persona, ¿qué tendría que hacer? Alegrarse con esto.
Sin embargo, los representantes de la religiosidad, en lugar de alegrarse por la sanidad de este hombre, ¿qué le dicen? No te es permitido llevar tu lecho porque es sábado. Y eso es lo que hace la religión, fijarse en el detalle, fijarse en lo externo, en la norma y no en la vida y la dignidad de los seres humanos. ¿Qué es más importante? ¿El hombre o el día de reposo? Y Jesús muchas veces tuvo esta discusión con los religiosos de su época y dijeron, no, el día de reposo porque es un mandamiento que el Señor nos dio. Y Jesús dijo, pero ¿cómo va a ser más importante el día de reposo? Es más importante el ser humano. El ser humano es la corona de la creación de Dios. Dios creó el ser humano y lo puso en un lugar para que disfrutara y para que estuviera contento. Y todo lo que viene después es un intento del hombre por acercarse a Dios, pero da igual la religiosidad y lo que el hombre construya. Eso no puede ser más importante que la vida de las personas y la dignidad de las personas. Y en esta escena lo que vemos es esto, vemos esta discusión de, pero ¿quién te dijo eso? Es que no lo sé, me lo dijo, pero es que no te es permitido. Y se ensalzan en una discusión de detalles, pero no en lo más importante, y es que este hombre había sido sanado 38 años después. Y la religiosidad y la religión, eso es lo que hace, quedarse en el detalle y decirte que no puedes, que no disfrutes, que no experimentes, que te quedes quieto y limitado. Y aquí tengo que explicar una historia. Tengo que explicar una historia de la primera vez que entré a una iglesia, cuando yo tenía 10 años en República Dominicana. Era el mes de julio del año 1990. La haré corta, no vayáis a creer. Pero, claro, evidentemente es República Dominicana el mes de julio, con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que hacía mucho calor, mucho calor. Así que yo fui a la iglesia con pantalones cortos, entre otras cosas porque solamente me ponía pantalones largos en los días de fiesta, ¿no? Y la mayoría de ropa que tenía era pantalón corto. Así que yo fui a la iglesia. Y mientras iba a la iglesia, lo que yo esperaba en la iglesia, ¿no? Después de estar oyendo lo bien que se lo pasaba la gente allí y que allí pues se habla de Dios y yo pensaba que me iban a explicar acerca de ese Dios al que había oído hablar y que las personas que estuviesen allí me iban a acoger y iban a contestar todas las preguntas que yo tenía. Tenía un montón de preguntas sobre Dios y estaba deseoso por entrar en la iglesia. Así que voy allí, imaginaros, mi camisa y mis pantalones cortos. Y entré por la iglesia. Y el pastor de la iglesia me vio que entraba por la iglesia y fue hacia mí. Y yo pensé, bueno, pues me va a dar la bienvenida, me va a coger y me va a contestar todas las preguntas que yo tenga. Y se acercó a mí, estaba caminando, estaba yo en la puerta allí. Y las primeras palabras que yo escuché de un cristiano cuando tenía 10 años, la primera vez que entré a una iglesia fue: no puedes venir a la iglesia con pantalones cortos. Esta fue la primera palabra que yo escuché en una iglesia. Pero volví el domingo siguiente, volví con pantalones largos. Y estuve 10 años en esa iglesia también, con pantalones largos cada domingo. Pero, o sea, fijémonos en esto, en la diferencia, en el detalle. La religiosidad solo se concentra en lo externo. No te es permitido llevar tu lecho. Y no se dan cuenta y no se concentra en lo más importante, en la remisión de 38 años de enfermedad de este hombre. Y ese es el problema de la religión, que la religión solamente se concentra en la norma, en la prohibición. No hagas esto, no hagas aquello, pero no se concentra en la persona y en la dignidad de los seres humanos. Y Jesús lo que hace es todo lo contrario, se concentra en la persona e invita a las personas a experimentar una vida de alegría y de felicidad, y a veces de una alegría y la felicidad que trasciende las situaciones o las condiciones de limitación y de enfermedad de los seres humanos. Y por eso os decía hace un rato que el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio de Juan es muy importante, porque a partir de ese versículo entendemos toda esta escena. Había una fiesta en Jerusalén y Jesús fue, porque a Jesús lo encontramos allí, donde hay fiesta y donde hay alegría. De manera que donde hay tristeza, donde hay enfermedad y donde nos quedamos simplemente inmóviles, callados, sin hacer ruido y sin decir nada, muchas veces allí no encontramos a Jesús. Cuando la Noa tenía 15 meses, fuimos Eva, Noa y yo a Roma. Íbamos a ir solo
Eva y yo, pero a última hora, claro, nos daba pena dejar a nuestra hija y nos fuimos los 3. Y así que nos pateamos todos Roma con la Noa en brazos y con la Noa ahí en el cuello. Y de todo Roma, o sea, nos llamó la atención mucho, pero de todo Roma me llamó la atención una iglesia en Roma, una iglesia espectacular y muy grande que había allí en Roma. Y entramos allí en la iglesia y nada más en la entrada había un cartel enorme que decía: este es un lugar sagrado, haga silencio. Y yo pensaba, ¿en serio? Eso es lo más interesante que tenéis para explicar, que en un lugar sagrado tiene que haber silencio. El Dios en el que yo creo no es un Dios de silencio, es un Dios de algarabía, es un Dios de fiesta, es un Dios que habla y habla, y es un Dios que está en cualquier circunstancia. Está en el silencio, pero también está en la muchedumbre. Y es un Dios que nos invita no solamente a guardar silencio muchas veces es verdad, pero que también nos invita a estar alegres, a levantarnos, saltar y brincar si es necesario. Y allí encontramos a Jesús y allí encontramos a Dios, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que pienso que esto es muy importante que lo entendamos, que lo que Jesús nos propone no es solamente un cambio de escenario, de enfermedad a no enfermedad, sino un cambio sustancial en nuestra experiencia vital. Estar cerca de Dios y entender que Dios se ha acercado a nosotros tiene que ver con cambiar por completo nuestra forma de pensar, de una forma de pensar institucionalizada, inmóvil e inquieta, a dejarnos arrastrar y dejarnos llevar por lo que el Señor quiere de nosotros. Un último ejemplo para acabar en esta tarde. Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, no lo hemos leído, pero todos lo conocemos. Nicodemo era un doctor en la ley, era un gran sabio de la ley judía y tenía miedo de que lo identificaran con el movimiento de Jesús, una persona, digamos, disidente de alguna manera, así que se encuentra con Jesús de noche y empieza a hacerle preguntas acerca de cosas que él no entiende. Y Jesús le dice: pero si tú eres maestro en Israel, tú deberías saber estas cosas. Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: es imposible meternos otra vez en el vientre de nuestra madre y nacer. Y Jesús le dice: no estoy hablando de eso. Y Jesús le dice una frase que es muy importante y que de alguna manera debería ser capital para la experiencia humana. Y Jesús le dice: mira, Nicodemo, el viento viene de un lado, sopla de donde quiere y tú no sabes, pero cuando tú realmente eres un hijo de Dios, eres llevado por el viento. Allí donde el viento va, tú te dejas llevar por ese viento. El viento, a través de toda la Biblia, representa el Espíritu Santo. Y es importante esto que le dice Jesús a Nicodemo, porque justamente esa es la experiencia de todo aquel que ha nacido de nuevo, que se deja llevar por el viento, por el Espíritu de Dios. No se queda inmóvil, no se queda enfermo, no se queda quieto, sino que se deja llevar por el Espíritu de Dios. Y el reto en esta tarde, si me permitís, y ojalá me permitáis retaros en esta tarde, es dejarnos llevar por el viento del Espíritu. Allí donde el Espíritu nos lleve, donde el Espíritu quiere que nosotros vayamos, podamos ir. Un extraordinario ejemplo es el de Aida en esta tarde, que nos dice que el Señor la está llamando a moverse. Lo más cómodo para ella sería quedarse aquí, hacer toda su carrera profesional, estar en su zona de confort, pero ella siente que el Espíritu la llama a otro lugar y no se queda quieta, enferma, allí donde estaría más cómoda. Pues así deberíamos ser los creyentes. No solamente quedarnos con la idea de la institucionalización. Señor, nadie me ayuda, entre tanto que el agua se mueve, alguien va antes que yo, excusas, porque pensamos solamente en clave nuestra, en clave humana. Pero el Señor quiere que pensemos en clave suya. El Señor nos dice: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Hagamos nosotros lo mismo. Dejemos que el Espíritu del Señor nos levante y nos lleve allí donde el Señor quiere que vayamos. Acompañadme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque nos das el enorme privilegio de reflexionar en tu palabra en esta tarde. Señor, rétanos tú, Señor. Háblanos a través de tu Espíritu Santo y permite que podamos responder de manera afirmativa a tus retos, Señor, a levantarnos
a tomar nuestro lecho y a ir allí donde tú quieres que vayamos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Reaching heaven with our song.